Les habla el Padre Augusto César Marín Arauz. Homilía del Viernes Santo. Estaba de pie junto a la cruz de Jesús, su madre, y viendo Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». La Iglesia dedica todo el día de hoy, especialmente los oficios litúrgicos, para considerar y meditar la dolorosa pasión y muerte de nuestro Redentor. Con el canto de la pasión y la adoración de la cruz, nos hace dar a la pasión de nuestro Señor el culto, el amor y el agradecimiento que por ella le debemos. Pero, ¿y Nuestra Señora? Ella sufrió también con su Hijo. Ella tuvo parte de sus dolores. ¿No merece también ella nuestro agradecimiento y nuestro amor y la consideración filial de sus penas y dolores? Sí, por eso la Iglesia deja a la piedad de los fieles este acto de amor y reverencia. Y las almas cristianas se complacen en este día sagrado sobre todos en contemplar la soledad de María y en tratar de ofrecerle algún consuelo. ¿Dónde se fue tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? Ella nos entregó a su Hijo en la plenitud de su vida, por el amor que nos tenía, y he aquí que ahora no solo lo ha recibido de nosotros muerto, sino que ha tenido que dejarlo en el sepulcro. Oh vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el dolor que me hiere, nos dice el profeta en Lamentaciones capítulo 1, verso 12. Y estas palabras las ponemos en labios de nuestra Madre Santísima. Y nosotros, reconociendo la grandeza de su dolor, le respondemos: ¿qué puedo decirte? ¿Y a quién compararte, hija de Jerusalén? ¿A quién te asemejaré para consolarte, hija de Sión? Grande es como el mar tu quebranto. Lamentaciones capítulo 2, verso 13. Tratemos al menos de acompañarla unos instantes en su soledad y en su dolor, repasando en unión con ella el papel que ella tuvo en la pasión de su Hijo, a fin de comprender mejor la magnitud de su dolor. Y para ello, ayudémonos del texto de San Juan, en el cual resaltan notablemente tres cosas. Primero, la presencia de María al pie de la cruz. Segundo, el modo de esta presencia. Tercero, los frutos de esta presencia. Primer aspecto, la presencia de María al pie de la cruz. Ante todo, en el Evangelio resalta la presencia de María al pie de la cruz. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. En efecto, en el Evangelio no se hace mención de María durante la pasión de nuestro Señor, sino al pie de la cruz. Si esta mención se debiese a una simple simpatía natural, nos la habría mostrado ya antes en el pretorio, en la flagelación, en la conducción de la cruz,
pero no lo hace, lo cual es tanto más notable cuanto que nos representa a las mujeres de Jerusalén siguiendo a Jesús en el camino de su suplicio. ¿Por qué estaba allí presente María, la madre? ¿Para aliviar los sufrimientos de su hijo? ¿Para prestarle alguna ayuda? No. ¿Por qué entonces? Porque ese era su puesto en aquel momento que dominaba los siglos, porque debía cumplir allí una misión esencial, ineludible. ¿Cuál es esta misión esencial que María Santísima debía cumplir al pie de la cruz junto a su divino Hijo Jesús? Es la misión de nueva Eva, de cooperadora juntamente con Jesucristo, nuevo Adán, a la obra de nuestra salvación. En efecto, después de que Adán cometió el pecado original y condenó consigo a toda su descendencia, Dios decide restaurar al hombre caído y le promete un redentor. Pero la restauración se llevará a cabo según el modo de una venganza divina. Según la doctrina de los padres de la Iglesia, todo el plan de la redención procederá en orden inverso al plan de la prevaricación. Por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Así también, por un solo hombre, Jesucristo, nos fue devuelta la gracia y por la gracia la vida, afirma San Pablo. Adán nos perdió por su desobediencia y Cristo nos salvó por su obediencia, nos dice San Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5, versos del 12 al 21. Y según este principio de la divina justicia, Dios quiso poner la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde salió la muerte saliese la vida, y el que en un árbol venció, en un árbol fuese vencido por Cristo nuestro Señor. Como reza el prefacio de la Santa Cruz, Cristo queda así constituido nuevo Adán y Padre de toda la humanidad regenerada. Pero si hay nuevo Adán, debe haber también una nueva Eva. Cristo derrotó y venció totalmente al demonio con los mismos medios y las mismas armas de que él se había servido para vencer primero. ¿Y cómo? Óyelo. Una virgen, un madero y una muerte fueron los símbolos de nuestra derrota. La virgen era Eva, el madero el árbol de la ciencia, la muerte el castigo de Adán. Pero atiende de nuevo, una virgen, un madero y una muerte son también los símbolos de la victoria. En el lugar de Eva está María, en el lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal está el madero de la cruz, y en lugar de la muerte de Adán, la muerte de Cristo. ¿Ves ahora cómo el demonio fue derrotado por donde él había antes vencido? Nos enseña San Juan Crisóstomo. María Santísima fue la colaboradora de Cristo en su obra redentora. Adán no estuvo solo en la obra de nuestra ruina, sino que tuvo a Eva como cooperadora. Del mismo modo, Jesucristo no estará solo en la obra de nuestra redención, sino que tendrá a María como colaboradora. Lo que Eva fue al lado de Adán en orden a nuestra ruina, eso mismo será María al lado de Cristo en orden a nuestra redención. Así, la profecía dirigida por Dios a la serpiente en los albores de la humanidad indicaba claramente esta parte de la mujer en la obra redentora. Pues Dios, al anunciar a nuestros primeros padres la venida de un futuro redentor, dice a la serpiente: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te aplastará la cabeza. Génesis capítulo 3, verso 15. Esta profecía mostraba a la mujer y a su hijo
íntimamente asociados en su lucha contra la serpiente, esto es, en la obra de la reparación del género humano. Y para mostrarnos el cumplimiento de esta profecía, el evangelista San Lucas nos cuenta cómo Dios pidió a María su colaboración a la obra de la salvación, anunciándole que sería madre del Redentor, y cómo Nuestra Señora, después de haberlo examinado y reflexionado todo, había consentido libremente a esta cooperación. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Evangelio según San Lucas capítulo 1, verso 38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Igualmente, en la escena de la presentación de Jesús en el templo, nos contaba el evangelista cómo la Santísima Virgen oyó al profeta Simeón proclamar solemnemente la misión redentora de su Hijo y la participación dolorosa que ella debía aportar. Mira, este está destinado para ruina y resurrección de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y una espada de dolor traspasará tu alma a fin de que sean descubiertos los pensamientos íntimos de muchos. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos 34 y 35. Por eso, en el Calvario, en el momento en que Jesucristo iba a redimir al género humano, por su pasión y muerte, la Santísima Virgen está allí, al pie de la cruz, impasible, para cumplir esta misión de asociada a la obra redentora. Está allí para ser la corredentora del género humano. Y siendo la socia de Jesucristo en la obra redentora, es también la socia de sus dolores. Comprendemos ahora por qué tuvo que sufrir tanto María Santísima, y en ese momento solemne se cumple la profecía del Génesis. La Santísima Virgen María, por la unión de sufrimientos con Jesús, aplasta con él la cabeza a la serpiente. El segundo aspecto es el modo de la presencia de María Santísima en el Calvario. En segundo lugar, resalta en el Evangelio el modo como está presente la Madre sobre el Calvario, ante el altar del mundo. No está desmayada, presa de paroxismos, ni abandonada entre los brazos de piadosas mujeres. No, está erguida en pie, stabat. Está allí en la misma actitud que toma el sacerdote ante el altar, en el acto de ofrecer el sacrificio. Esta actitud sublime, única en la historia del dolor humano, arroja un vivo rayo de luz sobre los sentimientos que se agitaban tumultuosamente durante aquellas 3 tremendas horas en el corazón de María. Nos revela sobre todo una voluntad firme, resuelta, plenamente conforme a la voluntad del Eterno Padre, que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, según nos enseña el apóstol San Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 1, verso 32. La cooperación de María en la redención se presenta bajo un triple aspecto. Primero, en el consentimiento de la Virgen Santísima a la inmolación de su divino Hijo. Segundo, en la identificación de sus disposiciones con las disposiciones íntimas del Redentor. Y tercero, en la unión de sus sufrimientos con los sufrimientos de Cristo. Veamos el primer aspecto. El fiat de María. En el momento de la Anunciación, el arcángel San Gabriel revela a la Santísima Virgen que ha sido escogida para ser la madre del Mesías. La Virgen María, bien instruida por el Espíritu Santo sobre las Escrituras que hablaban de este Mesías, sabía muy bien que el Mesías debía ser Dios y que debía redimir a los hombres por sus sufrimientos y su muerte. Por lo tanto, al consentir al ofrecimiento divino, María Santísima consentía en cooperar a nuestra redención. Ella no se convertía en madre de un hijo de Dios que más tarde iba a ser el Salvador del mundo, como Raquel fue madre de José,
futuro Salvador de Egipto, sino que Jesús descendió en su seno para convertirse allí en Redentor y para comenzar desde entonces en ella su obra redentora. En efecto, según la enseñanza de San Pablo, al entrar en el mundo, Cristo dice a su Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí presente, en el comienzo del libro está escrito de mí: vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos capítulo 10, versos del 5 al 7. Cristo nos redimió sin lugar a dudas por la efusión de su sangre, pero la acción de Cristo, desde el primer momento de su existencia, poseía ya un valor redentor infinito. Su existencia no constituía más que un largo acto de redención, cuyo momento culminante fue su pasión y su muerte. Por lo tanto, desde el momento en que la Virgen pronuncia su fiat en la encarnación, se convierte en toda verdad en la colaboradora de Cristo en la obra de nuestra redención. Y para manifestar claramente esta verdad, quiere el Señor que su madre esté presente en la cruz para que renueve allí el consentimiento de su inmolación. María, nos dice San Luis María Griñón de Montfort, debía asistir a la muerte de su divino Hijo para no hacer con ella más que un solo sacrificio y para ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac por el consentimiento de Abraham a la voluntad de Dios. Por eso, como afirma el Papa Benedicto XV, María sufrió y casi murió con su hijo que sufría y moría. Abdicó los derechos maternos sobre su hijo por la salvación de los hombres y en cuanto de ella dependía, inmoló a su hijo para aplacar a la divina justicia, de manera que con razón se puede decir que ella ha redimido al género humano juntamente con Jesucristo. Segundo, participación a las disposiciones del Salvador. Por su fiat, María consintió en aportar la víctima cuya inmolación iba a redimirnos. Pero su acción en la obra de nuestra salvación no debía limitarse a esta ayuda material. Desde su Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen se ofreció a Dios para la misión que Dios le destinaba. Y cuando el arcángel San Gabriel le reveló que esa misión era la de Madre de Dios y por lo tanto la de colaboradora de Jesús en su obra redentora, Nuestra Señora adoptó enseguida las mismas disposiciones de víctima e inmolación que nuestro Señor Jesucristo. Y así como Jesucristo suspiró continuamente por el momento de su pasión que él llamaba su hora, así también la Santísima Virgen María suspiró continuamente por el momento de su compasión, que era también su hora. En cada una de sus acciones, María renovaba con nueva generosidad y nuevo amor su fiat salvador, ofreciendo la divina víctima para el terrible sacrificio. A veces Dios le pedía que repitiese ese fiat con un tono particularmente fuerte y solemne, como en la presentación de su divino Hijo en el templo. María ofrece ya a su Hijo como víctima y su alma, por la profecía del anciano Simeón, acepta la espada de dolor que deberá traspasarla en el momento de la inmolación de su Hijo. Y tercero, unión en el sacrificio redentor. El precio de nuestra redención fue la pasión y muerte del Salvador. También aquí la Virgen María debía identificarse con su Hijo y llevar su colaboración a la obra de la redención hasta el límite extremo de lo posible. No podemos analizar aquí en detalle cuán grande debió de ser este dolor. La piedad de los fieles se complace en mantenerse en silenciosa contemplación ante la imagen de la Mater Dolorosa. Pero el martirio de la Virgen había comenzado largos años antes de la subida del Calvario.
Incluso antes de la visita del ángel, María Santísima debió sufrir como jamás sufrió hombre alguno, sufrimientos sobre los cuales nada nos reveló Dios, pero cuya grandeza supera ciertamente todo lo que puede concebirse. ¿Cuántos santos lloraron al ver que el amor no es amado? ¿Cuántos pecados se han cometido? ¿Cuántas almas se han perdido? ¿Qué dolor debió experimentar la Virgen Santísima desde los primeros años de su vida al ver los crímenes de tantos compatriotas suyos y de tantos idólatras? Y sin embargo, estos sufrimientos eran ligeros en comparación de los que le esperaban después de la encarnación. En presencia de las dudas de San José en Belén, en el templo ante Simeón, en la huida a Egipto, en la pérdida de Jesús en el templo, durante la vida oculta de Cristo y sobre todo durante su vida pública, ante las noticias cada vez más inquietantes de las contradicciones, odios y complots contra la persona de su querido Hijo. Luego llegó el momento del Calvario. La Virgen, que no había sido vista en los triunfos de su Hijo, se encontraba allí al pie de la cruz. No entraba en los designios de Dios que ella derramara la sangre como el Redentor. Pero todos los sufrimientos físicos de su Hijo desgarraron su corazón maternal. Y los sufrimientos del alma de Jesús, los más terribles de todos, debieron traspasar directamente el alma de María Santísima. Por 2 veces Jesús expresó la intolerable agudeza de su agonía interior en los sufrimientos de Getsemaní. Mi alma está triste hasta la muerte. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Y en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál debió ser entonces la agonía de la corredentora? Ella sufría en la misma medida de su amor, pues ella sufría porque amaba. Ahora bien, ella amaba más que todos los santos y ángeles juntos. Todos esos sufrimientos ella los unió a los sentimientos de su Hijo, a los sufrimientos de su Hijo. Y con él ofreció los unos y los otros al Padre Eterno por la reparación de su gloria y por la redención de las almas. Más que eso, ella ofreció al Padre la vida de su Hijo y se ofreció también a sí misma. Y Dios aceptó esta unión de los sufrimientos de María Santísima a los sufrimientos de Jesús como una verdadera causa de nuestra salvación, de manera que a partir de ese momento y por voluntad expresa de Dios, nuestra redención no tiene por autor solo a Jesucristo, sino también, aunque de manera subordinada, a María Santísima. En todo el rigor de la palabra, María Santísima, por su compasión, nos redime juntamente con Jesús y se convierte así en corredentora. Y todo el magisterio de la Iglesia, por boca de los romanos pontífices, confirma esta verdad. Su Santidad el Papa León XIII afirma que en los misterios de nuestra redención, María no solo asistió, sino que tomó parte. San Pío X explica que por esta unión de sufrimientos y de voluntades entre María y Cristo, ella mereció dignamente ser la reparadora del mundo perdido. Su Santidad Benedicto XV enseña que María sufrió y casi murió con Cristo que sufría y moría, abdicó los derechos maternos sobre su Hijo por la salvación de los hombres, y en cuanto de ella dependía, inmoló a su Hijo para aplacar a la divina justicia, de manera que con razón puede decirse que ella ha redimido al género humano juntamente con Jesucristo. Su Santidad Pío XI declara que la augusta Virgen, concebida sin pecado original, fue elegida Madre de Cristo para ser hecha partícipe de la redención del género humano. Y su Santidad Pío XII afirma que María, inmune de toda mancha y siempre estrechamente unida a su Hijo, lo ofreció al Eterno Padre en el Gólgota.
haciendo holocausto de todo derecho materno y de su amor materno, como nueva Eva, por todos los hijos de Adán, contaminados por la miserable prevaricación de ellos. Así, la que según el cuerpo era la madre de nuestra cabeza, pudo ser, según el Espíritu, madre de todos los miembros, con nuevo título de dolor y de gloria. Y por último, los frutos de esta presencia de la Santísima Virgen al pie de la cruz, porque por su colaboración al sacrificio redentor de Cristo, María Santísima se convierte en nuestra Madre. En efecto, por su oblación, María, en unión con Jesús y en subordinación a Él, reparó la ofensa infinita por los pecados de los hombres, pecados cometidos contra Dios. Y al borrar la ofensa del pecado, destruía el obstáculo que impedía a los hombres recibir la vida divina. Dicho de otro modo, María Santísima, por sus sufrimientos y dolores, unidos a los de Jesús, nos restableció en la condición de hijos de Dios al devolvernos la vida divina. Por eso, desde lo alto de la cruz, Jesús la proclama Madre nuestra. Jesús, pues, mirando a la madre y al discípulo predilecto que allí estaba, dice a la madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí a tu madre. Palabra es esta todopoderosa que levanta el corazón de María a la altura de su nueva misión. Nunca el corazón de la Virgen se ha sentido tan inclinado a nuestro favor. De ese momento, María Santísima, como nueva Eva, queda también convertida en madre de todos los vivientes. Podríamos aplicar a la Santísima Virgen María en este momento las palabras de Isaías sobre el Mesías sufriente. Quiso Dios quebrantarla con sufrimientos, mas luego de ofrecer su vida en sacrificio por el pecado, verá una larga descendencia y vivirá largos días. Verá el fruto de los sufrimientos de su alma. Por haber cargado con las iniquidades de ellos, le daré en herencia una gran muchedumbre y recibirá innumerables gentes por botín. Del profeta Isaías, capítulo 53, versos del 10 al 12. Las almas fieles, la Iglesia, nace en ese momento del corazón traspasado de Jesús, como enseñan los padres de la Iglesia, pero también nace del corazón inmaculado de María, que no formaba con el corazón de Jesús, sino un solo corazón. Qué alegría para María Santísima poder tomar parte en la terrible tarea de su Hijo, poder con Él y por los mismos fines que Él trabajar, sufrir, inmolarse, poder contribuir a la eficacia de su misión. Y qué alegría fue y será para ella hasta el fin de los tiempos poder, a causa de esta colaboración con Jesucristo, ayudarlo a dar la vida a las almas, a convertir a los pecadores, a santificar a los justos, a multiplicar el número de los hijos de Dios sobre la tierra y el de los bienaventurados en el cielo. ¿Cuáles deben de ser nuestros sentimientos entonces ante esta Virgen corredentora, ante esta Madre dolorosa? Principalmente un profundísimo agradecimiento, un tiernísimo amor. Podemos dirigirle a este fin las alabanzas que mereció para sí aquella mujer llamada Judith, que expuso su vida para salvar a su pueblo de las manos de Holofernes. Bendita eres del Señor, Dios Altísimo, oh hija sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, Creador del cielo y de la tierra, que ha dirigido tu mano para cortar la cabeza del caudillo de nuestros enemigos. Hoy ha hecho Él tan célebre tu nombre, que no cesarán de pregonar tus alabanzas los hombres, que conservarán para siempre la memoria del poder del Señor, pues has expuesto tu vida por tu pueblo, viendo las angustias y la tribulación de tu gente, y nos has salvado de la ruina, acudiendo a nuestro Dios. Judith, capítulo 13, versos 23 al 25. Sí, Nuestra Señora no dudó en ofrecer su vida y sus sufrimientos por nuestra salvación, viendo la gran angustia y peligro de condenación eterna en que nos encontrábamos. Por ello,
Justo es que todas las generaciones la proclamen bienaventurada y que todos los que han recibido la gracia de ser sus hijos pregonen sus alabanzas y guarden siempre en la memoria los beneficios que por ella hemos recibido. Nuestra Señora Corredentora ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Non posset contemplare